Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a la unidad 2 de la integración psicodiagnóstica. Hoy vamos a ver el proceso de la evaluación psicológica, todas sus 7 fases, la verdad. Hoy y la próxima semana. Este apartado he dividido en 2 partes, porque es muy largo. Entonces, hoy vamos a ver solamente 2 fases, que son las más importantes, digamos, la 1 y la 2, y luego vamos a ver lo demás, ¿cierto? El proceso de evaluación tiene 2 características principales. La primera es que implica un proceso de toma de decisión para llegar para llegar a la solución de un problema evaluativo. Y la segunda característica es que requiere la formulación y contrastación de hipótesis. Vamos a ver esto poco a poco, ¿vale? Entonces, la evaluación se realiza en función de cuatro categorías de cuestiones. En función de un diagnóstico, o de una orientación, o de una selección, o de un tratamiento o cambio de comportamiento. Vamos a ver una por una. El diagnóstico implica la clasificación del sujeto en una categoría, ¿vale? Entonces, ni siempre un diagnóstico resulta en un tratamiento, pero con frecuencia conlleva un prognóstico, o sea, una predicción sobre cuál es el curso probable del caso, y esta predicción está basada en las correlaciones, o sea, en las asociaciones que normalmente son encontradas entre variables. O sea, cuando ocurre una cosa, suele ocurrir otra al mismo tiempo o luego enseguida. Ya la orientación se evalúa al sujeto con el fin de dispensarle ayuda para tomar decisiones o establecer algún plano de acción. Por ejemplo, en el consejo vocacional, que es el ejemplo más obvio. La orientación se basa en el conocimiento de determinadas correlaciones existentes entre algunas características psicológicas de personalidad, etcétera, con determinadas carreras. Entonces, determinadas características psicológicas y de personalidad suelen determinar el éxito o la felicidad en determinadas carreras y no en otras. Por su vez, el proceso de selección también se basa en esos principios de correlación entre variables, pero los objetivos son diferentes. Los informes recogidos sobre el sujeto o un grupo de sujetos están dirigidos a escoger las personas más aptas en el desempeño de una determinada actividad que está previamente especificada por el cliente. Entonces se busca así determinar de antemano cuáles serían las habilidades, actitudes y características que habría de tener el mejor candidato o candidata. Y por fin, para tratamientos o cambios de comportamiento, no basta con basarse en correlaciones entre variables. Es necesario saber con exactitud cuál es el mecanismo causal del comportamiento que queremos establecer, reforzar o mejorar. Entonces, por ejemplo, hay evidencias experimentales que apoyan la idea de que el análisis racional y el cambio de creencias negativas sobre uno mismo en un contexto de terapia promueve el alivio de síntomas de depresión. Entonces, hay 2 tipos básicos de proceso evaluativo. El primero es el descriptivo predictivo,
que involucra las tres primeras categorías que hemos visto: el diagnóstico, la orientación y la selección. Y el segundo es el tipo interventivo, que incluye el primero, el tipo descriptivo, pero además está orientado a producir cambios más profundos en el sujeto. Entonces, el proceso descriptivo de evaluación tiene 4 etapas que se suman a las otras 3 del proceso de intervención. Veremos enseguida cada una de esas etapas y sus características. Entonces, la fase 1 es la fase de la recogida de información. Durante esta fase, resulta necesario recabar datos suficientes sobre 2 aspectos. El primero, se necesita especificar la demanda del cliente y fijar unos objetivos sobre el caso. Se necesita también, en segundo lugar, establecer las condiciones históricas y actuales pertinentes al caso. Entonces, las condiciones como biológicas, sociales y ambientales del sujeto. Vamos a ver un ejemplo más adelante de cómo hay una cantidad casi infinita de informaciones que se puede recabar sobre un sujeto. Entonces, dependiendo del caso, claro, cuanto más detallado si es, mejor. O sea, más segura estaremos de que nuestras conclusiones son verdaderas. Entonces, la demanda puede estar planteada por el propio sujeto que va a ser evaluado o por una tercera persona que se convierte entonces en el cliente de la evaluación. Puede ser, por ejemplo, un juez, médico, padres. Hay mucha gente, digamos, que no es el sujeto que puede estar como interesada en venir a un atendimiento psicológico buscando una evaluación. En todos los casos, existe una petición que puede ser más o menos precisa del cliente y el evaluador debe clarificar esta petición, esa demanda, formulando unos objetivos concretos del atendimiento psicológico. Entonces, es muy frecuente que el cliente no tenga muy clara su demanda. Entonces, el primer objetivo, digamos, del atendimiento será ayudar en la transformación de esos planteamientos vagos en términos más concretos. Entonces, las primeras indagaciones que se puede hacer sobre la demanda puede contener preguntas sobre, por ejemplo, el motivo de la consulta, por qué se solicita esta evaluación y qué se desea conseguir de ella, cuál es la demanda concreta. Y se puede pensar, por ejemplo, en términos de que si el cliente necesita o desea un diagnóstico, una orientación, una selección o un tratamiento. Y se debe también especificar cuáles son los comportamientos que, al menos inicialmente, van a ser los objetos de análisis de este caso. Antes de iniciar la evaluación propiamente, hay 2 cuestiones éticas importantes que se debe considerar tras el cliente especificar la demanda. La primera consideración es que si se trata de una demanda lícita, si el cliente trae al psicólogo o a la psicóloga una demanda que esté en conformidad con la ley. Segundo, si el psicólogo o la psicóloga está capacitada para abordar la demanda y cumplir con los objetivos. Entonces, puede que muchas veces nos lleguen casos que no es de nuestra competencia, no es de nuestra área. Y lo más cierto, si nos sentimos capacitados, es
indicar a alguien que creemos que está más capacitado. Pero si creemos que sí, la demanda es lícita y estamos capacitados, pues se decide que se va a proceder la evaluación y se debe informar pues el sujeto de que va a ser administrada una serie de técnicas psicológicas, para lo cual solicita su conformidad, que todos ellos, que todas las técnicas, testes, etcétera, se requerirán su colaboración y que toda la información que se obtenga se mantendrá en estricta confidencialidad. Eso es muy importante porque es una parte muy importante de la evaluación y de nuestra capacidad de hacerla, que los clientes y los sujetos de la evaluación confíen en los psicólogos. Entonces, para eso es necesario aclarar esos puntos, de que todo allí es confidencial, de que se harán las técnicas para que no, en el momento de la evaluación no haya ningún tipo de comportamiento de rechazo, de creer que está raro, no sé, ¿sabes? Entonces el evaluador describirá al cliente en qué va a consistir el trabajo evaluativo y, en su caso, interventivo. O sea, será un trabajo de diagnóstico, de orientación, de selección, de tratamiento, mezclando algunas de esas características. Entonces, las preguntas sobre las condiciones como históricas, lo que se llama condiciones históricas aquí son las condiciones pasadas, digamos, tal vez sea un mejor nombre. O sea, todo el pasado del sujeto que está siendo evaluado, se puede preguntar. Y las condiciones actuales, las condiciones de su vida actual. Todas las preguntas estarán como guiadas por cuál es la demanda, cuál es la demanda formulada, cuáles son los objetivos que hemos verificado ya. Hay un elemento muy importante que hay que tener en cuenta, que es que la historia que se nos cuenta puede estar sesgada. Primero porque consiste en una reconstrucción de lo ocurrido. Consiste en una memoria. Y las memorias pueden estar sesgadas. Entonces, por ello, el psicólogo necesita como auxiliarse siempre que posible de datos exteriores, digamos. Datos de archivo, como dependiendo del caso, calificaciones escolares, exámenes médicos, todos los datos de archivo, datos que son más confiables que la memoria del sujeto, pues es importante agregar a la evaluación. También se puede recurrir a informes de otras personas. Entonces se puede como contrastar lo que dice el sujeto con lo que dice otras personas. Sobre las condiciones actuales del sujeto, se puede indagar sobre su comportamiento, sus posibles rasgos de cualquier tipo, pero también, dependiendo de la demanda siempre, se puede indagar sobre condiciones socioambientales, condiciones incluso biológicas. Entonces, por ejemplo, se puede indagar sobre el hábitat donde vive, algunas circunstancias personales, sobre condiciones familiares, sociales, económicas, algunos eventos vitales actuales, su ocupación, su contexto laboral, su ocio y tiempo libre que hace o su estilo de vida, elementos sobre su estado físico y de salud, sus valores, sus creencias, cualquier condición que nos ayude a entender y a evaluar el caso, siempre guiado por la demanda. Entonces, vamos a ver más adelante que la cantidad de testes, de técnicas, de información que vamos a recabar ya es muy grande. Entonces,
perdemos a preguntar cosas que no tienen que ver con la demanda, pues lo único que vamos a hacer es como tornar como abrumadora la cantidad de preguntas al sujeto y cansarle. Entonces, hay que elegir bien lo que vamos a preguntar. Es obvio también que al inicio es como que no tenemos tanta idea de lo que puede, de nuestras hipótesis, entonces hay que ser como más amplio y luego como ir poco a poco, como cercando, ¿no? Como poco a poco como estrechando el rango de posibilidades de preguntas, de información que vamos a recabar, ¿vale? Ahora enseguida veremos un caso que nos va a acompañar durante todo el libro, que es el caso de JM. Ese es un ejemplo de caso. No os asustéis con que hay mucha información. Estos casos de libro siempre son casos como que se busca que sean lo más amplios posible para que podamos ver todo tipo de situación que puede ocurrir. Entonces, es como imaginar que es como un caso ideal, ¿vale? De la cantidad de información que se recaba y eso, pero ni siempre se necesita recabar tanta información. O sea, por veces la evaluación, las informaciones que recibimos son más obvias y conseguimos como establecer un diagnóstico y un plan de tratamiento más rápido, digamos, y con menos información, ¿vale? Por supuesto, también hay algunas cosas que cambian dependiendo de cuál sea la demanda. Entonces, en nuestro ejemplo, el sujeto se trata de un varón de 7 años, a que llamaremos JM, y los padres de JM como que acuden al gabinete de un psicólogo en demanda de orientación y tal vez, en su caso, el tratamiento de su hijo. Entonces se efectúa una primera entrevista con ellos, a través de la cual se recogen las siguientes informaciones. Prestad atención a las informaciones que aquí se describen. Las informaciones no se describe la entrevista, pero imaginar las preguntas que vosotros podrían hacer. ¿Cuántas preguntas hay para que se recabe todas esas informaciones? ¿Cuáles serían esas preguntas, vale? Entonces, los padres de JM llevan 9 años casados y dicen mantener excelentes como relaciones de pareja. Ambos proceden de familias acomodadas. El padre es abogado y tiene un bufete propio. La madre, licenciada universitaria, compatibiliza sus labores en el hogar con el trabajo a tiempo parcial en una editorial. Ellos viven en una zona residencial de una gran ciudad. Tiene 2 hijos, una niña de 2 años y un varón de 7 años, que es JM. La niña no presenta ningún tipo de problema. No es así el niño, que, por eso el motivo de la consulta. Ambos están muy preocupados por la falta de rendimiento escolar de su hijo. JM asiste a un centro escolar privado situado en la misma zona del domicilio, donde acude desde los 4 años de edad. Él cursa el segundo de primaria y desde el año anterior obtiene calificaciones insuficientes. En el primer curso fue suspendido en junio en 4 materias que tuvo que recuperar en septiembre, lo cual consiguió después de que un profesor particular le ayudase en el trabajo durante el verano. Percebéis como que con algunas preguntas se hizo toda una imagen. No sé si has podido imaginar JM y su familia. Entonces, algunas preguntas parecen un poco tontas, pero saber si se trata, por ejemplo, de familias acomodadas o familias de bajos ingresos, por ejemplo, es importante de tener en cuenta. Sería la falta de rendimiento escolar de JM, cuestión de que no tiene acceso a algunas cosas o etcétera. Entonces, a partir de ahí se puede imaginar como el contexto donde vive JM. Se puede imaginar incluso su casa, su familia. Entonces, todo esto
es como importante para hacerse una imagen mismo y intentar entender dónde estaría la cuestión del problema, digamos. Sigamos. Pues los informes durante el presente curso del colegio son insatisfactorios y califican a JM de infantil y poco maduro para su edad. En casa, JM presenta un comportamiento que sus padres consideran normal y en el mismo sentido informa el profesor particular que el niño tuvo durante el verano. ¿Recordáis de contrastar como testimonios? En aquel momento hablaba del sujeto, de su historial y otros que pudieran como dar testimonio. Pero aquí hablamos, por ejemplo, de los padres, el maestro y la escuela. Tenemos 3 testimonios sobre el comportamiento de JM. 2 dice que consideran normal y uno dice que el niño es, aquí está, infantil y poco maduro para su edad. Entonces, a partir de ahí podemos pensar, bueno, los padres pueden tener como ciertos sesgos. Es importante tener en consideración esos sesgos. A la escuela igual está más capacitada para evaluar el niño que los padres y el profesor particular. Vamos a ver que parece que no va a ser el caso. Pero es importante tener en cuenta todos estos sesgos posibles. Entonces, por otro lado, por ejemplo, ya aquí el psicólogo puede empezar a establecer hipótesis. Es verdad, nunca hay que creer 100% de los testimonios. Pero si los padres califican el comportamiento del niño como normal, y así lo hace también el profesor particular, pues podemos empezar a sospechar que el problema aparece solamente en el contexto escolar. Entonces, eso pasa a ser como una hipótesis que tenemos ahí. Pero todavía tenemos poca información para confirmarlo, y mucho menos para saber qué aspecto específico de la escuela podría estar como perjudicando a JM. Entonces tenemos que continuar, pero ya tenemos como una dirección a investigar. Continuemos. Pues los padres están desconcertados y por eso acuden al atendimiento psicológico para que éste les aconseje, el psicólogo les aconseje sobre cómo tratar al niño y después de proceder a un estudio detallado, decida si requiere algún tratamiento especial. Entonces, para ambos los padres es importante, obviamente, que su hijo realice los estudios con buenos resultados. Entonces, la situación como esa no puede quedarse. Entonces, un primero sondeo biográfico permite establecer que JM nació después de un año de matrimonio y que fue un hijo ampliamente aceptado por ambos padres y no presentó ningún problema digno de mención. Que el parto fue con fórceps, el niño presentó algunas dificultades respiratorias y permaneció como 24 horas en una incubadora, pero posteriormente el pediatra les tranquilizó que respecto de que tal episodio no tenía importancia. Entonces se recabó informaciones también sobre sus características físicas, de cuando nació, su peso, su proceso de lactancia. Percebéis como que se va recabando informaciones desde su nacimiento para ver si si hay la posibilidad de que hubo algún problema de desarrollo ahí, algún hecho traumático o algo. Durante el primer año, JM no sufrió ningún trastorno físico digno de mención. El desarrollo mutuo apareció normalmente. Aquí hay algunas características también de algunos detalles de su proceso de desarrollo mutuo, digamos. También el desarrollo del lenguaje fue normal. Control infectaria, no sé qué preguntaron esas cosas. Vamos a ver. Y entonces, para resumir, hasta esta parte se trató de verificar si JM tuvo alguna dificultad o trauma justo en su desarrollo y aparentemente pues no fue el caso. Entonces se vuelve la atención a la historia escolar, ¿vale? Entonces JM acudió al jardín de infancia a los 3 años y su adaptación fue excelente. Entonces los padres describen a JM durante la primera infancia como un niño inquieto,
alegre, sociable, y el aprendizaje de los conceptos espaciales parece haber sido normal. Tuvo dificultades, algunas dificultades no especificadas en el aprendizaje de la lectura y la escritura durante el curso preescolar, y la madre tuvo que ayudarle un poco durante los periodos extraescolares, con el fin de que llegase a un nivel suficiente de habilidades en primero de primaria. Recordemos que JM está en segundo de primaria y las calificaciones escolares son insuficientes desde el curso pasado, desde primero de primaria. Los responsables del colegio han aconsejado a los padres que el niño sea explorado de hecho por un psicólogo. La maestra que se ocupa de segundo de primaria y por lo tanto del niño es la misma del año anterior. Ese es un hecho importante que vamos a ver después. Los exámenes médicos a los que ha sido sometido JM no arrojan ningún déficit físico ni sensorial. Sin embargo, los padres temen que la causa de su escaso rendimiento sea algo cerebral, como llaman. Entonces, la historia familiar de JM también no presenta datos dignos de mención. Entonces, a partir de ahí se cita a los padres y al niño para una segunda entrevista y se les pide que aporten a ella un informe del colegio sobre el rendimiento escolar y el comportamiento del niño. Se facilita a los padres el inventario Waiber de conducta en niños para padres. Mientras tanto, el evaluador, en su primera entrevista con JM, advierte que es un niño bien desarrollado físicamente, comunicativo, con un lenguaje aparentemente normal, que presenta una escritura sin errores de omisión o transposición, con un trazado vacilante, tal vez en la escritura, con errores ortográficos, pero sin embargo todo ello en los límites aceptables para su edad. Establece que JM lee lentamente, pero sin cometer errores groseros, y el nivel de su comprensión lectora pues es adecuado. El niño informa, y eso es importante también, de que el cole no le gusta nada, porque la profesora le hace estar quieto mucho tiempo y le regaña por todo. Prefiere 1000 veces los deportes que practica después del colegio y los fines de semana. De los listados de conducta complementados por los padres, puede deducirse que JM destaca fundamentalmente en el deporte, de hecho, y que los padres dan gran importancia a esto. La práctica de los deportes no parece estar asociada al cumplimiento de las tareas escolares. El niño no ocupa ningún tiempo en realizar trabajos escolares en casa. De los listados de conducta complementados por la maestra se obtiene la siguiente información. El niño se distrae con facilidad, tiene dificultades de concentración, presta poca atención y es hiperactivo, a lo que la maestra parece responder prestándole más atención. Entonces, ahí hay una dica, un aspecto importante que puede pasar un poco, que el niño no ocupa tiempo en realizar trabajos escolares en casa. Entonces, muchos ya dirían que ahí está el problema. Mira, este niño es un perezoso. Entonces, hay que tener cuidado como para que no seamos demasiados como punitivos, no sé decir, como no seamos demasiados como poner como la responsabilidad solo en una cosa, normalmente el sujeto. Entonces decimos, el sujeto es perezoso, ya está. Pero hay que ver cómo evaluar determinadas condiciones que refuerzan ese comportamiento, especialmente con niños, pero en otros contextos también, clínicos, por ejemplo. Entonces, hay que verificar, vale, el niño no hace trabajos escolares en casa, ¿qué es lo que está pasando en su casa o en el cole o donde sea que refuerza ese comportamiento, un comportamiento que no ayuda al rendimiento?
Por los trazos y productos de la conducta escolar, cuadernos, trabajos manuales, parece comprobarse que, de hecho, el niño presenta niveles de habilidades escolares deficientes. Parece que en este momento, entonces, ya tenemos información suficiente para establecer algunas hipótesis plausibles de lo que está pasando. Pues podemos imaginar que el problema que presenta JM se sitúa en el contexto escolar y concretamente en su clase, teniendo en cuenta que el niño tiene una sola profesora para todas las materias escolares. Y teniendo en cuenta también que el niño rindió bien cuando tuvo un profesor particular. El problema parece localizarse entonces en el rendimiento escolar, ya que no parece presentar otros trastornos en relaciones interpersonales, ni con iguales, ni con los padres, entonces, ni con otros adultos. La maestra informa de que al margen de las tareas escolares, JM mantiene un comportamiento adecuado, pero que en clase el niño supone un problema que ella no sabe cómo resolver y que ha agotado todos sus recursos. Hemos visto una cantidad enorme de información de diferentes contextos que se ha reunido para empezar a establecer un diagnóstico. Entonces, como dije, es un error grosero suponer que todo está en la persona problema. Muy frecuentemente hay aspectos como contextuales que hay que evaluar. Y así es en nuestro ejemplo, donde los informes y observaciones tomados del individuo, de la propia situación de evaluación de los contextos relevantes al caso, van a permitir pasar a la segunda fase de la evaluación, que es la formulación de hipótesis verificables. Entonces, esta es la fase 2, la formulación de hipótesis. Y en este momento del proceso serán esenciales, pues, dos aspectos. El primero, que la fiabilidad y validez de los datos recogidos sobre el sujeto y sus circunstancias se den. O sea, que todo lo que recogimos, toda la información, sea verdadera de hecho, sea fiable. En segundo lugar, que la amplitud de los conocimientos del evaluador es un aspecto importante. O sea, su conocimiento sobre la psicología, las funciones psicológicas, las covariaciones, correlaciones bien establecidas que se conocen en la ciencia entre determinadas variables, incluso fundamentos fisiológicos y neurológicos de la conducta, o variables ambientales que mantienen o controlan la conducta considerada problema. Entonces, de forma general, el nivel de conocimiento que tiene el evaluador es muy importante. Con ambos tipos de conocimiento, entonces, los que proceden del sujeto, de las informaciones que hemos recogido y de su contexto, y los que proceden de la psicología, pues la evaluadora, el evaluador estará como preparada para establecer una serie de supuestos que posteriormente habrá de contrastar. Entonces, cuatro son los tipos de supuestos que pueden ser formulados. Supuestos de cuantificación. Entonces, mediante este tipo se trata de comprobar que un determinado fenómeno, objeto de estudio, se da. Primero, que el fenómeno realmente se da y en qué medida aparece, cuánto, en qué grado. Supuestos de semejanza, entonces son un tipo de supuestos que se refieren a la suposición de que el sujeto presenta unos criterios que son preestablecidos para situarlo en una categoría dentro de un sistema de clasificación. Es más como un diagnóstico clínico, por ejemplo. Pero no solamente. Supuestos de asociación predictiva, que a partir de estudios que demuestran las relaciones entre variables psicológicas, se puede hipotetizar la medida en la cual las conductas objeto del estudio se dan como asociadas a otras.
lo que permite cómo establecer predicciones. Si esto ocurre con el sujeto, entonces esperaríamos que eso, esto y esto otro se diera. Y el cuarto tipo de supuesto es un supuesto de asociación funcional. Entonces la psicología también postula relaciones explicativas causales entre variables que están basadas en contrastaciones en experimentos. Entonces podemos esperar, y eso es muy común en tratamientos, que si se hace determinado tipo de tratamiento, pues esperaríamos una otra respuesta, una respuesta tal a ese tratamiento. O sea, el tratamiento es causa de la respuesta. Así, podemos, por ejemplo, hipotetizar que la falta de rendimiento escolar se debe a que el sujeto tiene, por ejemplo, una lesión cerebral, o que no rinde la escuela porque su maestra refuerza sistemática y positivamente las conductas perturbadoras de rendimiento. Todo eso supone que la lesión cerebral, si fuera el caso, es causa del rendimiento. Y en el caso de la maestra, es su comportamiento causa el mal rendimiento, digamos. Entonces, una vez que se cambia la maestra o que la maestra cambie sus formas de actuar, pues esperaríamos un tipo de respuesta diferente. Entonces, cuando se pretenda como realizar un diagnóstico, tan solo será necesario establecer supuestos de cuantificación y de semejanza. Cuando los objetivos sean de orientación o selección, tendrán que ser formulados supuestos también de asociación predictiva. Y cuando el objetivo sea el cambio comportamental, tendremos que formular hipótesis de relación causal, que verificaremos mediante pruebas observacionales o correlacionales en esta fase del proceso. Y que en una segunda fase, pues sí, si es requerido, pues se puede como hacer un diseño experimental o casi eso, en la medida del posible. Entonces, estamos estableciendo que hay algún tipo de causa ahí. Luego, terminada esta parte, digamos, se requiere especificar las variables involucradas mediante los instrumentos con los que van a ser estudiadas o medidas. Entonces, la introducción de hipótesis permitirá establecer conclusiones contrastables, lo cual conlleva que estas hipótesis estén debidamente operacionalizadas, o sea, que se pueda medir y contrastar de alguna manera. Ello conlleva dos pasos, entonces. El primero es realizar el listado de las variables implicadas y el segundo sería seleccionar los testes y técnicas concretas con los que se van a evaluar, así como el procedimiento a seguir en la evaluación. Y veremos más adelante en la materia cuáles son los criterios para seleccionar las técnicas. Por ahora, tener en cuenta esto. O sea, se realiza un listado de las variables que están implicadas en el caso y luego se seleccionan las técnicas concretas que se va a utilizar y el procedimiento de evaluación. Entonces, la lógica del método científico nos lleva entonces a realizar una afirmación de tipo: si la hipótesis es verdadera, entonces el sujeto obtendrá una determinada puntuación en la variable A medida por el instrumento B mediante el procedimiento C. Esa es una forma más exacta de ponerlo. Una otra condición muy deseable que debe cumplir la operacionalización de las variables es que cada una de las variables esté operacionalizada con más de un instrumento. Ella es importante porque en psicología es muy poco frecuente encontrar una medida 100% verdadera, o sea, sin algún tipo de error, sesgo, etc. Entonces nos debemos aproximar a cada variable mediante distintos instrumentos para así lograr una mejor medición de la variable. Por eso es muy importante tener como
hipóteses bastante concretas para que não tenhamos demasiados instrumentos que tornem muito cansada a tarefa de evaluar o sujeito, para o sujeito especialmente, muito cansada a tarefa de ser evaluado. Então, por isso é importante ter hipóteses claras. Luego, se as hipóteses não se corroboram, não se confirmam, então já podemos cambiar e fazer outras evaluações. Siguiendo con el caso JM, entonces, en la formulación de hipótesis. En el caso de JM fueron formuladas las siguientes hipótesis. JM rinde escasamente en la escuela. Eso ya vimos por sus calificaciones. Que su falta de rendimiento está asociada a una baja inteligencia o a un tipo de personalidad perturbada. Entonces es importante también establecer las hipótesis que seriam esperáveis em algumas ocasiões, pero que vamos a rechazar, que já sospechamos que não se dá, pero para ter como uma maior, para ter mais segurança em nossos resultados, vamos a rechazar algumas hipóteses. Então, a primeira seria essa, que é a mais que liga a cabeça dos padres pensam que é algo como genético, cerebral ou algo assim. Então, vamos a medir sua inteligência, sua personalidade, para rechazar a hipótese de que está associada com algo assim. Então, se crê que JM não apresenta indicadores conductuais de disfunção cerebral e que existe uma associação entre a falta de rendimento e condutas escolares perturbadoras como a desatenção e outras condutas inibidoras de execução. E que essas condutas perturbadoras estão associadas também à atenção que a maestra dispensa a JM quando as executa. Então, JM não recebe nenhum reforço quando seus comportamentos são facilitadores de rendimento em uma classe. Seus comportamentos buenos não são como reforçados e seus comportamentos malos, digamos, recebem a atenção da maestra. Assim, as variáveis supostamente implicadas no caso de JM seriam as referidas à conduta problema, a especificação quantitativa do rendimento escolar e de condutas facilitadoras ou inibidoras de rendimento, as referidas às variáveis personales que podem ser relevantes, como inteligência e personalidade, as referidas ao ambiente, ou seja, a atenção dispensada por la maestra sobre as condutas facilitadoras e as condutas perturbadoras do rendimento, e as referidas ao organismo, que seriam uma possível disfunção cerebral. Tudo isso se vai verificar. E aqui há um listado de técnicas, não vou a explicar todas, que são elegidas para verificar os enunciados. Não se sentis como abrumados porque não tenéis todavia conhecimento sobre todas as técnicas. A verdade de la profesión psicólogo, digamos así. La verdad de la profesión es que uno aprende mientras va haciendo, mientras es necesario. Entonces, si estás en un contexto como ese escolar, pouco a pouco vas a saber quais são as técnicas utilizadas. Então, será como automático. Da mesma forma, se estás em um contexto organizacional, clínico, etc., será quase natural saber quais são as técnicas mais utilizadas nesse contexto. Então, não os preocupéis se agora mesmo não sabéis. Com a prática, com o tempo, no tiempo de profesión sí que se sabe. Entonces aquí hay una serie de testes, digamos, que JM va a realizar. Y aquí también los enunciados, digamos, que se espera encontrar. Que las calificaciones de JM serán bajas, que de la observación de la clase, etc., y las puntuaciones de test que se pretende encontrar. Lo más importante
es que para confirmar nuestra hipótesis de que es el comportamiento de la maestra que está reforzando o inhibiendo las conductas que facilitadoras o perturbadoras de rendimiento, pues entonces lo más importante es que para confirmar nuestra hipótesis principal, entonces hay una matriz de interacción, de observación de la conducta de la maestra y eso, que dará como resultado que la maestra presta atención solamente a las conductas perturbadoras de rendimiento y las conductas facilitadoras de rendimiento son seguidas de no atención. Y es este el elemento causal, digamos, del comportamiento de la falta de rendimiento de JM. Sus conductas facilitadoras de rendimiento no están como reforzadas. ¿Vale? Pues aquí cerramos esta primera parte. Seguimos en la próxima semana la fase 3 de administración de testes y otras formas de evaluación, otras técnicas. Y las otras fases son más como cortas y verás cómo se va siguiendo un camino como natural. Y, y pues esta unidad, yo diría que la unidad 2 es la más importante de la materia. Entonces, leer con atención. Yo sé que es un poco complejo el libro, entonces hay partes un poco repetitivas, complejas, pero es un libro bastante completo, que con muchos detalles, entonces saber también separar la información que nos sirve. Yo intento hacer eso en las clases, entonces hacer bien ese resumen de esta unidad, porque es la más importante del libro. Es como un resumen general de toda la materia. Está aquí, en esa unidad, en ese capítulo. Entonces, leer bien, prestar atención y hacer un buen resumen aquí, porque ahí tenéis como bien establecido, bien como aprendido lo que hay que hacer cuando tengáis en vuestra práctica pues un caso de evaluación, ¿vale? Pues venga, hasta la próxima semana donde continuamos con el proceso, las fases de la evaluación.